Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor. Bueno, ¿cómo incrementar mi fe? Es la gran pregunta que nos hacemos. Y hay un texto bíblico interesante. Jesús dijo en una ocasión: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y os obedecería. Bueno, ¿cómo incrementar nuestra fe? Es la gran pregunta que hoy nos hacemos, y esto nos va a ayudar para que podamos tener una mejor comprensión y una mejor relación con Dios basada en la fe en Cristo Jesús. Hoy, mis amigos y hermanos, podemos aumentar, podemos ayudarnos a crecer en la fe. ¿Cómo realmente es que llegamos a tener fe? La Biblia claramente lo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice incluso, para que nadie se gloríe. Como vemos, entonces aquí hay un inicio de la fe, hay un comienzo que ni siquiera nace en nosotros, sino que esto nace en la mente y en el corazón de Dios, porque es un don de Dios para que nadie se gloríe. El tener fe es un proceso, y que nadie tendrá ninguna fe desde el principio, sino que, según dice el apóstol Pablo, uno tiene que escuchar, oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay un comienzo. Sí, hay una fe inicial que ni siquiera es de nosotros, que ni siquiera dice Pablo que nos pertenece a nosotros, pues es don de Dios, don, regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta fe inicial, que la llamamos la fe salvífica, esta fe es la fe que nos introduce en el reino de Dios, y que tenemos que tomar conscientemente la decisión de creer, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, desde el principio tenemos que entender que iniciamos un proceso cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que hemos nacido de nuevo, que hemos empezado una nueva vida, un caminar en la fe, un camino que el apóstol Pablo claramente lo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En consecuencia, la fe viene al oír el mensaje, y el mensaje es oído por medio de la palabra de Cristo. Así que, mis amigos, la gran importancia que Pablo le daba al oír la palabra era total, y esto nos recuerda inmediatamente a Jesús, quien en todas sus enseñanzas siempre estaba pendiente de asegurarse de que las personas entendían el mensaje, escuchaban la palabra, y en una exhortación permanentemente él repetía con gran frecuencia a sus discípulos, les preguntaba y les decía que si habían escuchado. El que tiene oídos, decía el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. El que tiene oídos para oír, que oiga, escuche, atienda. O sea que el incrementar nuestra fe es un elemento importantísimo de la fe cristiana. Debe crecer en nosotros, debe haber un anhelo, un deseo constante, permanente, de aumentar, de crecer y de mejorar los postulados, los principios que son los pilares de nuestra fe cristiana. Sí podemos, claro, incrementar nuestra fe, porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, pequeño, dice el Señor,
entonces esa fe te alcanza para grandes cosas, para la gloria de Dios. Deseo que el Señor te bendiga y te ayude a aumentar y a crecer en fe. A Jesús seguiré, pongo en él